Se filtra la posible apariencia de la RTX 3080 de Nvidia, además de que AMD ya nos dice que 4 GB de VRAM no van a ser suficientes, entonces todos los que tenemos tarjetas de 2 GB, ¿qué? Ok, bajan precios de Ryzen 7 3700X, esto y más después del corte. No compres periféricos gamer, vete por los accesorios para competiciones. Píntale el dedo a las grandes marcas que te dan puro marketing, RGB y que destruyeron el término gamer. Avocor, marca coreana. Confía en su tecnología, ellos detienen pandemias mundiales, acaban con zombies desde 1592 y son campeones en esports. Avocor, periféricos que no son gamer, son competitivos. Este producto no te da manos, come frutas y verduras. Bienvenidos, adictos digitales, a estas Tech Noticias. Esta semana tenemos varias notas fresquecitas y bastante interesantes. Y bueno, ¿qué tenemos para empezar? Una nota de arqueología, sí. ¿Por qué? Porque puedo y porque aquí nos gusta dar divulgación a muchas cosas. ¿Qué creen? Acaban de descubrir una estructura enorme de lo que podría ser una ciudad maya, la más grande y más antigua de todo México. Y es interesante porque incluso los métodos de construcción de esta estructura son diferentes. No están utilizando piedra así para todo como en otras ciudades maya que puede haber en Guatemala o por ejemplo en Palenque, cosas así por el estilo, sino que tenemos unas construcciones más sencillas de arcilla y otros materiales locales. Pero el complejo es enorme y todo esto lo hicieron por una técnica interesante que es el mapeo láser 3D. Y bueno, pues es uno de los hitos arqueológicos más importantes de la década, lo cual pues va a traer bastante investigación y cosas a la mesa. Es muy interesante también que no se encontraron estatuas de esas que dicen el rango de los sacerdotes, gente y todo esto, lo cual también da la pista de que podría ser antes de que se hubieran establecido las jerarquías dentro de la sociedad maya. Muy interesante, entonces les dejo la nota de Raúl Álvarez Chataca en la parte de abajo y bueno, vamos a la que viene. Y así como muchas veces los géneros de animación se vuelven interesantemente cruzados, como podría decirlo, como por ejemplo cuando los americanos hacen series que parecen anime como Avatar o cosas así, pues que creen, también los japoneses la pueden aplicar a la inversa y en un canal de televisión japonesa que es justamente Pokémon TV, sacaron una animación con el estilo de las caricaturas americanas de los años 40, un poquito antes. Entonces está muy interesante. Esto se llama Poketoon, que es una animación en este estilo y también me recuerda a cosas como Cuphead, que están basadas en el mismo periodo. Pero es interesante ver este crossover de estilos y sobre todo con una franquicia tan conocida como Pokémon. Entonces bueno, pues ahí deben de estar viendo en las imágenes y si no, de todas maneras les dejo la nota completa de Chataca, bueno, el enlace en la parte de abajo para que ustedes puedan leer los demás detalles y pues ver el video completo, el cual está curioso, sobre todo si ustedes conocen los últimos Pokémon de generaciones recientes. Yo la verdad no conozco varios de los más nuevos, entonces me quedé así de ¿ah? Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Y si nadie de ustedes sabía, también nos encontramos el otro día con que existía esto que están viendo en pantalla. Esta animación de Donkey Kong Country que no sabía que existía y está súper bizarra. Ahora sí, vámonos a lo que sigue. Y en estas noticias que dices, ¡ay, Latinoamérica! ¿Qué onda? En este caso hablamos directamente de México. ¿Y qué creen? A alguien se le ocurrió mandar un Xbox de estos Xbox 360 en edición de R2-D2 o del robot de Star Wars con droga adentro. Y bueno, pues los cacharon en un retén. Y un perrito de estos que se dedican a ser adictos profesionales encontró justamente la carga de droga dentro del dispositivo y pues lo abrieron y ahí salió a la luz que pues no podía pasar este paquete. Pero como la ven, estaba dirigido a Guerrero y Baja California Sur. Habían estos paquetes que traían un bote de colágeno y un Xbox. Entonces ambos traían ahí, me parece que era éxtasis o cristal, no sé qué es lo que traían. Ah, sí, era cristal. Y justamente, pues, fueron decomisionados por el gobierno. Así es que ya saben, si van a mandar drogas fuertes, no lo hagan en un Xbox. Más bien, no usen drogas, no le metan ese tipo de cosas, y menos si son ilegales. Si son legales, bueno, no pasa nada, pero no manchen. Cuidado con eso. Si van a consumir droga, que sea digital. Vámonos a la siguiente nota. Y ante todos los sucesos que han estado pasando en Estados Unidos con el Black Lives Matter, pues también hay compañías que se sumaron a este esfuerzo, a toda la protesta, y entre estas está Rockstar. Y justamente ellos frenaron la actividad online tanto de Grand Theft Auto 5 como también de Red Dead Redemption 2. Y esto lo hicieron por un par de horas,
para que nadie pudiera entrar a los servidores en señal de protesta. A mí me parece que también requerían urgentemente un pequeño tiempo para hacer un poco de mantenimiento, limpieza y cosas por el estilo. Entonces creo que fue la excusa perfecta para que lo hubieran hecho. De todas maneras, la carga social y responsabilidad social que tiene este movimiento respalda a la compañía como gente que realmente está metida en estos problemas. Entonces, sea que haya sido el beneficio de, aparte de darle mantenimiento a servidores y demás, como también el hecho de sumarse al movimiento social, no lo critico de ninguna forma. Entonces les dejo el enlace a esta nota de Martín Pixel de Shataka en la parte de abajo también, y continuamos a lo que viene. Y ahora sí, vámonos con unas notas del PlayStation 5, del cual se sigue especulando incluso su forma, porque no se ha mostrado nada más que el mugroso control. Y bueno, pues este nuevo mock-up o diseño que están proponiendo es demasiado malo para ser verdad, pero ahí está. Y lo peor del caso es que tiene sentido, sobre todo si nosotros pensamos en lo que son los dev kits o los kits de desarrollo. Esta caja con la B que sigue tomando ese diseño extraño que tiene, que le decían el patito de hospital. Es parecido, digo, este otro render o imagen o propuesta está un poquito más plano. Ahora, si nos vamos a lo que es el sistema, bueno, que ya está para desarrolladores, que tiene esta forma horrenda. También algo que está muy interesante de la patente es cuántos ventiladores le pusieron. Por fin una consola está tomando un poquito más en serio el enfriamiento, y también nos quiere decir qué tan masivo es el hardware que viene ahí y también qué tantos problemas de temperatura podremos llegar a tener a futuro. Es una consola, o al menos el dev kit, que ya trae al menos 6 ventiladores instalados, y por la forma se ve que son al menos 3 para CPU y 3 para GPU por la forma de B que tenemos. Es interesante ponernos a especular si esto va a llegar al diseño final del PlayStation 5, ya que si realmente están basados en el dev kit, pues va a haber algo parecido, y probablemente la solución térmica también sea algo similar. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Y para todos los que les encantó esta mini PC que tengo aquí, que es la ASRock Desk Mini A300, por ahí ya se dejó ver algo que los va a emocionar bastante. No es para esta ya se va a quedar en soporte hasta Ryzen 3000 de APU, que es lo máximo que se le puede poner. Pero al parecer viene una nueva que ya se filtró con APUs Renoir de Ryzen 4000. Entonces está muy interesante, porque pues ya vamos a tener algo más potente en este form factor. Recuerden que es un mini STX, que es un formato bastante poco estándar, que ya vienen en kits bare bones completitos. Entonces pues va a estar interesante ver cuando salga, porque recuerden que este producto ya no se consigue, y es una verdadera lástima porque está muy bonita, y pues es algo que me gustaría que se hubiera vendido más, pero bueno, no las quisieron traer a México de manera así amplia. No entiendo luego qué pasa con los distribuidores o con los que compran, porque también pues los distribuidores traen lo que se vende. Entonces bueno, pues ahí está. Esperemos que venga esta nueva iteración de la Desk Mini, ahora sí ya con todo el poder de Ryzen 4000. ¿Y qué creen? Hace poquito LG acaba de anunciar una televisión, sí, una televisión que me hizo decir, ¡ah, caray! Eso sí me interesa. Es el LG CX48, el cual es un televisor gaming de 48 pulgadas 4K OLED, que aparte funciona a 120 Hz. Entonces, con la popularización de estos paneles de alta tasa de refrescamiento y que aparte reciban la señal a esa velocidad, es que estamos abriendo una nueva época en gaming que definitivamente las nuevas consolas y sobre todo las PCs van a poder utilizar. Yo les puedo decir, yo que he utilizado un monitor 4K, bueno, una televisión 4K de 43 pulgadas como monitor principal por algún momento, que es muy buen tamaño. 48 pulgadas 4K es como tener 4 monitores Full HD de 20 y tantas pulgadas, como 22 más o menos, y está muy interesante porque ya puedes tener toda esa área de escritorio para trabajar sin problemas. Entonces esta es una televisión que yo la veo como una opción viable para tenerla de monitor para multitasking, además de poder jugar juegos de varias cosas. Eso sí, necesitas tener distancia, porque pues, si no te queda como IMAX ahí directamente para que hagas viscos de estrabismo. Entonces eso es la única consideración, tener distancia con ella, pero es bastante útil y es un buen tamaño, no lo veo nada mal. Entonces, pues doble propósito. Aparte de todo, bueno, ya sabemos que es un Smart TV y viene con el operativo de la marca, el WebOS o WebOS, así se llama. Yo no lo inventé, de hecho en la prepa echábamos cotorreo con un posible operativo que se llamara así, que si yo lo hubiera registrado ahorita estaría ganando regalías, maldita sea. Pero bueno,
ni modo, no pasó esto. Y pues ya sabemos que vienen compatibles con todos los estándares actuales de video, protección de copyright, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, les dejo el enlace a la nota para que vean todos los specs y vámonos a la nota que sigue. Y últimamente la guerra de procesadores está candente, tanto con Intel como con AMD, que nos están ofreciendo muy buenos productos ambas marcas, bastante nivelados en costo-beneficio por ambos lados, increíblemente, y que ahorita tenemos excelentes chips del lado de Intel con pues todos los añadidos de inteligencia artificial y cosas por el estilo, pero ya sé que les encanta buscarle tres pies al gato y bueno, pues vamos a darles ahorita por su lado. ¿Qué creen? La calidad de fabricación del Core i9 10900K varía un montón. No todos los chips son hechos iguales, y digo, ya sabíamos, siempre hay variación, siempre hay merma, siempre hay varios puntos a considerar, y por eso hablamos de la lotería del silicio. Pero ¿qué creen? Que nuestro compadre Der Bauer, el overclocker alemán, ese muchacho que está completamente loco, compró o consiguió 30 piezas del 10900K para hacerles tests de manera individual, y descubrió una verdad aterradora. No lo sé. El asunto es que sí hay variación, pero hay más variación de la que nos gustaría. Llega a haber hasta 13 grados Celsius de diferencia en temperaturas entre un chip y otro. No quiere decir que todos vengan así binariamente, uno bueno, uno horrible, sino que hay toda esa escala de posibilidades que te puede tocar con un procesador de esta gama. Entonces, nada más hay que estar completamente prevenidos con un buen enfriamiento para este chip que ya conocemos que es bastante, pues, calientito, y pues tenerle sus consideraciones en este respecto. En términos de consumo, esta historia también se repite, aunque el consumo promedio anda por ahí de los 251 watts con lo que es este Core i9 10900K. También ha habido algunos de estos productos que probó Der Bauer que llegan hasta los 278 watts de consumo. Y esto estamos hablando simplemente de cotas normales. Digo, si quieren ver ustedes todas las pruebas que hizo, todos los resultados que salieron, les voy a dejar el enlace a la nota en la parte de abajo. Y bueno, pues también está el video de Der Bauer donde explica todos estos puntos. Entonces, vámonos a la siguiente nota. Ahora, ¿se acuerdan que AMD al lanzar Ryzen 4000 de laptop anunció tecnologías milagrosas? Por ejemplo, AMD Smart Shift, que es justamente la tecnología para estar dando recursos de voltaje al CPU o a la gráfica dependiendo de las demandas, bajarle a uno, darle al otro y todo esto, y que solamente funciona con el ecosistema AMD, es decir, teniendo CPU Ryzen y teniendo gráfica Radeon. Bueno, pues ¿qué creen? Por el momento, los únicos que van a poder gozar de esta tecnología es Dell, y todo esto hasta el 2021, porque al parecer no hay otros fabricantes que estén haciéndolo, o porque también podría haber habido ahí algún arreglo entre estas dos marcas. No lo sé, estoy especulando y no me voy a meter en más cosas, pero sí, ahorita los únicos que ofrecen estos productos son Dell, lo cual no se me hace mal. Ahorita lo tienen con la Dell G5 de 15 pulgadas, la edición SE. Y bueno, pues esto es una tecnología interesante que la verdad ayuda a bajar lo que son las temperaturas de nuestras computadoras, además de utilizar inteligentemente la energía en estas plataformas. En el caso de esta Dell se utiliza un Ryzen 7 4800H y una Radeon RX 5600M, y es tecnología que al parecer también veremos en aparatos como el PlayStation 5 o el Xbox One Series X. Xbox Series X, nada más, ¿verdad? Bueno, vámonos a la siguiente nota, ahora sí. ¿Y qué creen? Yo sé que muchos llegaron por esta nota. Se filtraron por ahí unos renders, o más bien unas pseudofotos de lo que sería la 3080 o las tarjetas Ampere de Nvidia, y están rarísimas. No sé qué les parezca a ustedes el diseño nuevo. Estaba yo platicándolo con Hutman. A Hutman se le hicieron feas. A mí se me hacen audaces en su diseño, exóticas por así decirlo. Y bueno, hay mucha especulación con esta nueva arquitectura que aparentemente va a venir entre un 40 y un 50% más potente que la generación anterior, tanto en raster como en ray tracing, lo cual podría ser un salto abismal en términos de desempeño, haciéndola el salto más grande en desempeño que ha habido en tarjetas gráficas en al menos la última década. ¿Y qué más? Bueno, pues el diseño futurista nos recuerda un poco a Cyberpunk 2077, y también al parecer los rumores dicen que el tamaño de la PCB no va a ser estándar, o sea, va a ser un poquito corto
grandota y la forma va a estar así como rara. Y bueno, pues también deben de estar ustedes viendo en pantalla unas imágenes de los renders que algún entusiasta hizo basado en las imágenes que se filtraron por ahí de estas posibles gráficas. El diseño de los ventiladores encontrados está muy extraño, no sabemos cómo va a estar moviendo el aire realmente esta tarjeta gráfica. Y uno de los detalles que me hacen decir, es que es la primera gráfica en mucho tiempo de Nvidia que ya no tiene las letras con LEDs de RTX, GeForce RTX, y que al parecer solamente viene impreso en uno de los costados. Esperemos a ver los resultados finales. Aunque a Huttman se le hizo completamente falso esta fotografía, yo creo que sí podría ser un engineering sample, no sabemos realmente, ya veremos ahora que las lancen a ver qué tal. Pero yo digo que es un buen diseño, habrá quien no le parezca, ya veremos cuál es la verdad cuando salgan a la luz. Y al parecer AMD está tratando de deshacerse de sus CPUs de Ryzen 3000 y le acaban de bajar el precio a lo que es el Ryzen 7 3700X, que hasta hace nada estaba costando unos $330 por ahí, y ahorita lo acaban de bajar hasta $275. Obviamente son costos MSRP, y pues ya que lleguen a Latinoamérica con todas las cosas que nos dan es difícil, pero al menos para los territorios donde sí existe pues una economía sana, puede haber estos cambios de precio, y esperemos que nos afecten en algún momento, porque como ya vienen los refresh de estos CPUs, las versiones XT, entonces pues quieren sacar el inventario rápido para que se vendan. Y bueno, sabemos que la diferencia entre estos CPUs que están en el mercado y los XT no va a ser tantísima, y que bueno, da para especular un montón sobre si realmente van a venir en este año los Ryzen 4000 de escritorio, o nos lo van a dejar caer hasta el próximo año con otro socket, otra motherboard y otro tipo de cosas. No sabemos, incluso otro proceso de manufactura que ya habíamos discutido la semana pasada. Quién sabe cómo le vaya a todo esto, pero por el momento es interesante saber que hay una rebaja de precios, al menos en algunos mercados. Y bueno, vámonos a la siguiente nota, no sin antes decirles que les dejo los enlaces a esta información y a lo demás en la parte de abajo. Ya que estamos con AMD en el lado de las gráficas, AMD ya sentenció que la época de los juegos utilizando tarjetas gráficas con VRAM de 4 GB ha llegado a su fin, y que para los juegos modernos, resoluciones que vamos a estar jugando, prácticamente vamos a necesitar más que eso. Y considerando la tendencia de 1440p y también 4K, pues sí lo creo. Digo, eso no nos impide seguir jugando en 1080p como lo hemos hecho, así como yo sé que muchos de ustedes todavía nos están viendo en monitores de 900p o 720p, porque bueno, pues es para lo que nos alcanza, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupen, más que nada es la punta o los líderes de industria que están intentando empujar estos nuevos estándares, y que bueno, pues en algún momento todos tendremos que adoptar tarde o temprano. Y es un anuncio un tanto audaz, nuevamente voy a utilizar esta palabra, pero que de todas maneras se cuadra con lo que se está viendo en la industria, y que definitivamente si AMD lo está diciendo es porque algo tiene que ver con su arquitectura de consolas, estoy casi seguro. Pero bueno, todo esto es especulación, más lo que está en la nota, para la cual les dejo el enlace en la parte de abajo, y vámonos a lo que viene. Tengo aquí una noticia interesante para todos ustedes que gustan de los automóviles. ¿Y qué es esto? Bueno, pues en Motor Pasión México, que es otro sitio, están poniendo aquí los enlaces y la nota completa a un documental de cómo arman el Bugatti Chiron, o Chiron, como le quieran pronunciar. Entonces está muy interesante porque viene todo el proceso de fabricación, qué tan limpia está la fábrica. Para mí es algo impactante. Es un documental de más de 40 minutos, el cual bien vale la pena. Entonces bueno, ahí está el enlace en la parte de abajo, tanto a la nota de Mau Juárez como también a lo que es el documental de el Bugatti Chiron. Entonces ahí lo pueden ver sin ningún problema, y espero que les agrade. Pero bueno, con eso cerramos las tech noticias de esta semana, y con eso les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video, un dislike si den a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada, y bueno, que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Recuerden que tenemos también plataformas de donativos donde nos pueden apoyar, como Patreon, y bueno, pues muchas gracias a los que ya lo hacen y también a los que comparten contenido y le dan like. Ya saben, nada más me queda despedirme como es costumbre. Yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.